Hola, bienvenidos. Aquí se inicia Debate en Cámara, un espacio de la Cámara de Representantes para debatir los temas que son noticias en nuestro país y que hacen parte de la agenda legislativa. La desnutrición infantil es un tema que preocupa a todos los estamentos del Estado, al gobierno nacional, a las organizaciones que trabajan por la seguridad de nuestros niños en nuestro país y por supuesto al Congreso de la República. Para debatir sobre este tema que realmente deja cifras alarmantes, no solamente en el departamento del Magdalena y de La Guajira, sino en todo el país, tenemos dos grandes invitados. Al doctor Óscar Ospina, del Partido Verde y del departamento del Cauca. Bienvenido a Debate en Cámara. Saludo fraterno para usted, para los hombres y mujeres de Colombia. Muy bien, y también al doctor Carlos Sama, del partido AICO, Movimiento de Autoridades Indígenas del Departamento de Nariño. Un placer tenerlo aquí en Debate en Cámara. Muchas gracias a usted y un saludo para el pueblo colombiano. Bueno, para poner este tema en contexto, los invitamos a que veamos este informe especial de nuestro periodista Uriel Ariza Urbina. Colombia atraviesa una crítica situación de desnutrición infantil. De acuerdo con la UNICEF, 1 de cada 10 niños sufre este problema. En lo que va de este año, han muerto por lo menos 28 niños de desnutrición crónica, un problema que no es nuevo en el país, ya que viene afectando a la población infantil desde hace más de 20 años. El 78.9% de los casos pertenecen al régimen subsidiado, mientras que el 21.1% no se encontraban afiliados a ninguna entidad de salud. Las muertes por desnutrición infantil suceden en La Guajira como en un hospital de Bogotá, y hoy ha prendido las alarmas. La raíz del problema radica fundamentalmente en la pobreza y la inequidad en la distribución de los recursos en las regiones deprimidas. Se denuncia casos de malos manejos administrativos del Estado para la nutrición infantil. Si bien el Estado ha hecho esfuerzos en tal frente, estos no han sido suficientes. La Sociedad Colombiana de Pediatría ha denunciado que en Colombia la causa real de la muerte de muchos niños es la desnutrición, por diagnósticos de dolencias tales como neumonías, diarreas, infecciones graves, etc. Es decir, no existe un registro en las muertes de niños y muchos más de los que se registran fallecen por problemas asociados al hambre. El gobierno ha implementado el programa de Cero a Siempre en el Plan de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, pero al parecer es insuficiente. El gobierno ha dicho que los gobernadores y alcaldes también deben hacerse responsables de la alimentación infantil en sus territorios. Expertos mundiales recomiendan 19 objetivos para que las Naciones Unidas los adopten y así darle prioridad a la reducción de la malnutrición infantil crónica en 40%, tanto en Colombia como en el mundo. Bueno, ya lo veíamos en este informe especial y realmente las cifras son preocupantes. Desde el año 2012 para acá han incrementado aún más en los departamentos, sobre todo de La Guajira y el departamento del Magdalena. Sin embargo, queremos que sean ustedes mismos quienes nos comenten cuál es la situación a nivel general y por qué también algunos programas como el PAEX, etcétera, no han funcionado a cabalidad. Doctor Óscar. Bueno, en Colombia realmente no sabemos las cifras exactas de cuántos niños y en general cuántas personas están muriendo por hambre, por desnutrición, pero es el reflejo de un país que es completamente desigual. En Bogotá, desde luego, no se mueren muchos niños por hambre, pero si usted se va a la Colombia profunda, a la Colombia de la ruralidad, a la Colombia marginada, a La Guajira, al Chocó, al Cauca, Nariño, Putumayo, usted encuentra que efectivamente allí hay unas tasas terribles de mortalidad y morbilidad por desnutrición, o por lo menos con enfermedades relacionadas a la desnutrición. Imagínese usted que no hay cifras realmente conciliadas en Colombia. El Observatorio de la Universidad Nacional habla de 10.000 niños que puedan morir, de los cuales el 30% pueden ser por causas relacionadas con la desnutrición. UNICEF habla de que pueden estar muriendo 5.000 niños por año con causas relacionadas con la desnutrición. Y en general estamos diciendo que se pueden estar muriendo entre 580 y 700 niños por año en las cifras que tenemos más aproximadas, pero hay que decir que efectivamente estamos ante un drama de salud pública y un drama humanitario en Colombia. Doctor Carlos Sama, hablábamos al inicio de los departamentos más afectados, si metemos a La Guajira y el departamento del Magdalena. Sin embargo, la situación en el departamento del Cauca también es grave. Cuéntenos un poco sobre cómo es la situación en su región. Sí, realmente nosotros desde los pueblos indígenas y quizá desde una mirada hacia todo el país, con profunda preocupación y tristeza sentimos cómo el Estado
se ha quedado corto en la atención a este problema inmenso que nosotros tenemos, casi una crisis humanitaria de la muerte de nuestros niños y nuestras niñas. Para dar una cifra, en estos últimos 5 años han muerto 5.000 niños indígenas, que como tú lo decías, el problema es más álgido en el departamento de La Guajira, donde cada día muere un niño. El día de ayer, se presentó la muerte de otro niño. Lo mismo está pasando en el Bichada. Nos preocupa la situación que se está presentando con nuestros hermanos Nucac Macuc, donde el Estado realmente se queda muy corto, utiliza paños de agua tibia, y si bien los órganos del Estado, entre ellos el ICBF, tienen un lema de cambiar el mundo, consideraría que primero deben cambiar la realidad en cada uno de nuestros territorios, de nuestros cabildos indígenas, porque ellos, por falta de atención del Estado, son los que en este momento están sufriendo de mayor manera. No hay un apoyo interinstitucional, cada entidad trata de hacer algo pequeño, con el ánimo de dar a conocer a los medios de comunicación que se está cumpliendo, pero en la realidad y lo que hoy vivimos cada día presenta dificultades. Lo propio en el departamento de Nariño, hay unas zonas que tienen o poseen un alto grado de desnutrición, algunos resguardos indígenas como el Sande, Mayasquer, la costa pacífica también tiene graves problemas, si no fuera porque a veces sus hogares traen su sustento del mar, pues realmente hubiera mayor problema, pero creemos que el Estado debe diseñar una política pública para poder atender a nuestros niños y niñas, porque es una vergüenza para este Estado colombiano que nuestros niños y niñas se sigan muriendo de la física hambre. Bueno, ¿quiénes o qué entidades son las responsables directamente de esta problemática que como ustedes ya lo están comentando, no solamente es de los departamentos de la costa, sino de todo el país? Esto es un problema de Estado. Es un problema de la política del Estado. Si usted hace un inventario de cuántas entidades, agencias están trabajando en temas relacionados con la alimentación y la nutrición, pues usted encuentra desperdigado por todo el Estado muchas entidades. Entonces uno diría, claro, mucha gente diría que bienestar familiar es el primer responsable, pero si usted mira, el Ministerio de Agricultura tiene mucho que ver con la producción de alimentos en Colombia, con el acceso y la disponibilidad, el Ministerio de la Salud tiene que ver también, sin duda tiene otras tareas, el DPS tiene otras tareitas, y así empezamos a mirar cómo una serie de entidades tienen relación con este tema. Entonces le cargan, si es un problema del programa PAE, entonces dicen que es el Ministerio de Educación, si es un problema en los hogares de bienestar, dicen que es bienestar familiar, y esa, digamos, ese tema de tener tanta dispersión en las políticas del Estado es lo que ha hecho que no haya resultados concretos en los territorios donde más se presentan los problemas, porque cada institución va un día, se va, y entonces necesitamos articular el Estado, y por eso en esa dirección es que estamos trabajando con el parlamentario Carlos Sama, en llevar, digamos, visibilizar el problema en Colombia, y tratar de que efectivamente los proyectos de ley que van caminando los podamos articular de alguna manera para que Colombia tenga primero una verdadera política de seguridad alimentaria y nutrición, una verdadera política en la que se articule todo mundo, y una agencia puede ser, responda, sea, digamos, el conductor de la política de seguridad alimentaria y nutricional, como ocurre en muchas partes del mundo. Bueno, sabemos que existen graves falencias en programas como el programa de alimentación escolar, e inclusive en el ICBF, que no ejerce de pronto el control necesario, pero sobre este tema vamos a hablar al regreso de esta primera pausa. Esto es Debate en Cámara y ya regresamos. Muy bien, continuamos en Debate en Cámara sobre este importante tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria y la posibilidad de las soluciones que hay que presentar para que nuestros niños no sigan muriendo de hambre en nuestro país. Y tenemos hoy al doctor Carlos Sama del partido AICO y del departamento de Nariño, y al doctor Óscar Ospina del Partido Verde y del departamento del Cauca. Bueno, hablamos del programa de alimentación escolar PAE. ¿Qué hay de malo en este programa? ¿Está mal diseñado? ¿Qué falencias ha tenido que no ha permitido que realmente llegue alimentación a los niños en las escuelas?
Yo creo que el gobierno nacional ha tratado de distraer un hecho de fondo de este importante programa. Si bien nosotros hemos criticado que los órganos de control tienen que desarrollar más eficientemente su tarea frente a los contratistas de este programa, pero también hay que entender de que el gobierno nacional le coloca muy pocos recursos para la alimentación de nuestros niños y nuestras niñas. El valor por refrigerio es 1.100 pesos y si nosotros vamos al mercado a observar qué se puede comprar con 1.100 pesos, realmente es muy poco, es decir, no se consigue casi nada. Sí. Por eso es que la televisión ha mostrado las raciones tan pequeñas que son. Y si a eso le sumamos que los operadores por, digamos, trabajar el proyecto cobran un porcentaje de administración, se disminuye. Entonces yo creo que uno de las soluciones es que el gobierno realmente le debe incrementar mayores recursos, no solamente la alimentación, sino tiene que ir acompañado de algunos profesionales que jueguen un papel de fortalecer la nutrición desde la casa. Nosotros como pueblos indígenas hemos venido diciendo que se debe fortalecer la alimentación en nuestras comunidades, fortalecer la chagra, que es un alimento esencial para nosotros, pero ahí está un problema y que le hemos querido decir a la ministra que ese también deben fortalecer ese programa con mayores recursos. Sumado a eso, debe haber un mayor control para los operadores, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría se ha quedado un poco corta en la supervisión de estos importantes proyectos y que aquellos operadores que han tenido problemas, que sean castigados y sancionados para que no puedan volver a contratar, porque resulta que tienen algunos operadores problemas y simplemente hoy lo que ha pasado es que de un departamento los operadores se han trasladado a otros departamentos. No entendemos por qué gente, un ejemplo, de otros departamentos estén operando estos programas en Nariño, de Antioquia, de Bogotá, o gente de Nariño yendo a operar programas hacia otros departamentos. Y tercero, sería muy bueno que el gobierno pensara en que estos programas se manejen de manera directa con las juntas de padres de familia de cada una de las instituciones. Hace algún tiempo tuvimos esa oportunidad, yo fui docente algún tiempo en un establecimiento educativo y este programa lo manejaba las juntas de acción comunal o las juntas de padres de familia, que quien más ellos se duelen de manejar el programa bien porque están alimentando a sus hijos. Entonces comparto lo que el compañero Oscar decía, es un problema de Estado, pero no solamente es perseguir a los corruptos, que eso está bien, sino que el gobierno debe colocarle mayores recursos para la alimentación escolar. Y por último, el gobierno no puede transmitir la responsabilidad de este programa a los gobernadores de los departamentos y a los alcaldes, sin recursos. Es decir, el gobierno ha querido trasladar este programa a los departamentos sin recursos y no es posible porque los departamentos no tienen, es el gobierno quien tiene que garantizar mayores recursos para que el programa funcione de mejor manera. Doctor Óscar Ospina, ¿cómo funciona también este programa en su departamento, en el departamento del Cauca? Y queremos ahora también que nos cuenten desde el Congreso qué se está haciendo, qué debates de control político de pronto se han liderado para que esas instituciones que son directamente responsables de esta alimentación de los niños en los departamentos pues también respondan y ejerzan bien su labor. Bueno, hay que decir, este programa tiene 1.5 billones de pesos, repartido en muchas fuentes, lo que cuando hablamos de un Estado descuadernado es porque manejan plática separada cada uno y no hay un bolsillo común. Eso hay que organizarlo, porque eso hace más eficiente el manejo de los recursos, hace más transparente, desde luego que hay que meterle durísimo al tema de la transparencia y creo que hay que aprovechar, como dice el representante Carlos Sama, para dinamizar la economía familiar y comunitaria. Es decir, que la gente que cultiva productos, esos mismos productos sean los que se comercializan para que se alimenten los niños. Cuando la plata se lleva al primer nivel y se le pone control ciudadano y comunitario, la plata rinde más y desde luego que nadie se va a poner a robarse la plata de la comida de los hijos. Me parece que ese sería un buen... el gobierno nacional plantea es centralizar o en una agencia o digamos en los departamentos, pero eso hace parte del trabajo. Nosotros aquí en el Congreso, sabe usted, hay caminando un proyecto de ley de origen del Partido Liberal, de la senadora Sofía Gaviria, que es un proyecto que tiene muy buenas intenciones, no solamente crea el Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, sino que también crea una agencia nacional
ese proyecto es un proyecto que estamos tratando de conciliar con el proyecto que acaba de presentar la ministra Parodi sobre el programa de alimentación escolar PAE. Si nosotros logramos coger estos dos proyectos y los fusionamos de una buena manera, creo que queda un muy buen proyecto que articule todas las agencias del Estado y entidades del Estado en torno de una misma política y que no se, se repartan o se distribuyan o se dispersen los recursos para este programa. Claro, el debate es si 1.5 billones es suficiente o no para darle alimentación a nuestros niños. Yo diría que eso habrá que verlo. Lo que pasa es que en esos, todas esas mafias que han sido denunciadas se pierde muchísima plata. Entonces nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Y con el representante Carlos Sama, pues estamos convocando un debate de control político donde aspiramos efectivamente a hablar a fondo de los problemas que creemos se están presentando, de cómo consideramos que se puede resolver el tema y de señalar con el gobierno nacional una ruta que sea monitoreada, vigilada por nosotros para que se cumpla y en el cual hayan responsabilidades de todos los actores. Aquí no se trata pues de defender una entidad u otra entidad, aquí lo que se trata es que se defiendan los derechos de los niños y las niñas que están por encima de cualquier otro derecho. ¿Cuándo tiene planeado que se va a llevar a cabo este debate de control político y qué entidades, qué personas de pronto serán convocadas para este evento? Nosotros hemos presentado la proposición con el compañero Oscar hace 15 días, fue aprobada. Volvimos a reiterar al señor presidente de la Cámara para que nos fije la fecha y hora. No nos han notificado todavía, pero aspiramos que sea pronto porque el problema es latente y necesita soluciones. La hemos convocado a la señora ministra de Educación y esperamos que asista, porque en la Comisión Séptima la hemos citado en otras oportunidades y ha irrespetado la comisión y está irrespetando el Congreso al no venir a cumplir una función que ella debe asumir. Asimismo, a los entes de control como la Contraloría General de la República, Procuraduría, Fiscalía también y algunas organizaciones de padres de familia que vengan a determinar y a compartir sus experiencias, como también algunos directores de los centros educativos para que vengan a contar y ojalá podamos contar con algunos gobernadores también, el presidente de la Federación de Gobernadores de los Departamentos, el doctor Acosta, y ojalá algún alcalde para que cuenten, como decía el compañero Oscar, en carne propia, ya en la realidad, en las escuelas, en los territorios, lo que está sucediendo, porque quizá a veces algunos tecnócratas tienen otra visión y otra realidad del país. Bueno, hacemos aquí una segunda pausa en Debate en Cámara y ya regresamos con más de este tema, seguridad alimentaria en nuestro país. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en este último y tercer bloque de Debate en Cámara con los representantes Carlos Sama y Óscar Ospina del Departamento de Nariño y del Departamento del Cauca. Bueno, hablemos en esta última parte ya del tema en sí de seguridad alimentaria, cómo garantizar que los alimentos realmente lleguen a nuestros niños, que no haya corrupción en todo este proceso y que podamos salvar vidas de niños y también de adultos. Bueno, yo creo que el país tiene que dejar señalado de manera expresa el tema en la política de seguridad alimentaria y nutricional de manera expresa que tenemos que trabajar por lo que llamamos hoy soberanía alimentaria. ¿Qué es soberanía alimentaria? Producir la comida que nosotros necesitamos. Tenemos tierra, tenemos capacidad técnica y tenemos recursos. Si nosotros no trabajamos en el tema de soberanía alimentaria, todos los pueblos deberían trabajar en soberanía hídrica y en soberanía alimentaria porque eso le da autonomía a los pueblos. Si nosotros dependemos de los alimentos que traigamos del exterior, hoy muy caros por el dólar, entonces se encarece la vida y eso es lo que está pasando en Colombia, que la inflación va para arriba porque estamos importando en dólares muchos alimentos. Aquí podemos producir arroz, aquí podemos producir maíz, aquí podemos producir todos los alimentos y digamos que en eso hay que apoyar al ministro de la Agricultura en esa dirección. En segundo lugar, debemos garantizar que todas las instituciones del Estado se articulen de manera cierta.
o se articulan en una comisión interministerial, o se articulan a través de un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero lo que necesitamos es que no sigan dispersos los recursos y que los recursos se junten, todos los recursos que van dirigidos a garantizar la alimentación de los niños y las niñas en Colombia. Y sobre todo, hay que aplicar una política de trabajo intersectorial, interdisciplinario, en las zonas de Colombia donde hay mayor problema. Aquí no se nos pueden seguir muriendo los niños de Guayú, no se pueden seguir muriendo los niños afros del Chocó, los indígenas de Nariño, o del Putumayo, o del Guaviare, simplemente porque el Estado no llega allá. Y en eso hay que articular, vuelvo y repito, a todo mundo, para que los resultados sean muy efectivos, para que la política sea eficaz, y nosotros en el Congreso nos aplicaremos en que esa política quede muy bien diseñada y que efectivamente le podamos hacer un seguimiento de control político en el tiempo. Representante Carlos Sama. Sumado a lo que dice el compañero Oscar, yo creo que el gobierno nacional tiene que empezar a confiar un poco más en las organizaciones sociales, en las organizaciones de base que estamos allá en el territorio. Nosotros como pueblos indígenas hemos venido luchando por fortalecer, fomentar nuestra soberanía y seguridad alimentaria. El gobierno nacional hace un año expidió un decreto muy importante para los pueblos indígenas, que es el decreto 1953. En él quedó un capítulo diferencial que se llama Semillas de Vida, y lo que busca precisamente es eso, desde la producción nuestra, desde la chagra, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra cultura, poder manejar los diferentes proyectos sociales que el gobierno tiene. Pero qué triste que solamente se quede en una norma, porque el gobierno a través del ICBF, de las Secretarías de Educación, no ha querido implementarlos. Nosotros buscábamos a través de eso que nuestras organizaciones, cabildos, asociaciones, sean las que puedan operar también estos proyectos. En eso se contribuiría para fortalecer nuestra agricultura regional, para que las personas en nuestros resguardos, desde su chagra, desde su escenario que producen, puedan poder vender, y más que vender, aportar los diferentes alimentos para nuestros niños y nuestras niñas. Creo que además se debe fortalecer los órganos de control para que hagan una mayor supervisión a estos programas, que jueguen un papel más importante las personerías de cada uno de los municipios que han estado aisladas al hacerle el seguimiento a estos proyectos. Creo que se hace necesario una relación con todas las instituciones del Estado para que, como decía el compañero Oscar, haya políticas públicas y que cada quien no ande como rueda suelta, sino que todos en un solo conjunto para fortalecer y mirar y velar por el bienestar de nuestros niños y nuestras niñas, que son, pues de una u otra manera, el futuro de nuestro país. Bueno, de esta manera llegamos al final de Debate en Cámara. Aquí están estas opiniones, la preocupación de nuestros congresistas por detener ese panorama realmente preocupante de desnutrición infantil en nuestro país. Muchas gracias por haber estado en nuestra emisión de hoy. El doctor Óscar Ospina, del Partido Verde del Departamento del Cauca, un placer haberlo tenido aquí en Debate en Cámara. Muchas gracias a ti por la invitación, a los hombres y mujeres de Colombia. No olvidar que hay que hacerle veeduría a los recursos públicos y en especial a los recursos para los niños y las niñas. El doctor Carlos Sama, del Partido AICO y del Departamento de Nariño, un placer haberlo tenido aquí en Debate en Cámara. A usted muchas gracias, y qué bueno que a través de los medios de comunicación podamos difundir lo que venimos realizando, nuestras inquietudes, y queremos decir que desde el Congreso seguiremos representando, apoyando a nuestras minorías étnicas, a nuestros pueblos indígenas, porque entendemos que hay que continuar con esta lucha por el bienestar de nuestros niños y niñas. Muy bien, a ustedes también muchas gracias por su compañía. La próxima semana un nuevo tema de interés que le preocupa a la gente y que le sirve a la gente aquí en Debate en Cámara. Hasta pronto.